Pues buenas tardes, que el Señor los bendiga a todos, a cada uno. Saludos a todos. Qué bendición poder estar pues una vez más aquí con ustedes. Saludos a todos, a mis hermanos allá en Colombia, Beto, Blanquita, a todos, que el Señor los bendiga. Y también les damos la cordial invitación a todos aquellos que se conectan tal vez por primera vez, por segunda o por tercera, pues qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues bueno, voy a comenzar diciéndote que, pues sí, al final de cuentas, Cristo es la solución a todos tus problemas. Cristo es la respuesta, Cristo es la persona que nos puede ayudar en cualquier situación de nuestra vida. Y pues bueno, soy la tercera de 5 hermanos y eh, eh, la verdad es que sí estoy nerviosa. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, soy la tercera de 5 hermanos y pues te puedo decir que fui una persona o una niña pues muy querida en mi niñez. Mis padres pues me esperaban con mucho gozo, con mucha alegría, porque pues solamente tenían a los dos hijos en ese entonces, y la tercera pues ya era la mujercita, ¿no? Entonces pues de alguna manera ellos estaban contentos, estaban ansiosos, ¿no? Esperando la llegada pues de la pequeña, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido siento que no padecí el hecho de no sentirme amada, porque pues no fue así. Mis papás siempre, que yo recuerdo, pues estuvieron ahí conmigo. Hay cosas de su vida que no las recuerdo porque yo estaba muy pequeña. Parte de cómo ellos recibieron a Cristo y cómo Dios los atrajo a Él, bueno, no la recuerdo porque yo era muy niña, pero bueno, de allí en adelante, pues lo que comienzo a recordar es que pues empecé ya a crecer en un ambiente cristiano, por decirlo así, porque pues ya mis papás, antes de que recibieran a Cristo, pues Dios los atrajo por medio de mí, porque pues era una niña muy enfermiza, ¿sí? Era una niña muy enfermiza, batallé mucho de las vías respiratorias, al grado de que pues esa parte fue la que Dios utilizó para atraer a mis padres, en lo personal más a mi papá, que ya había escuchado en algún momento de Dios, pero no quería rendir su vida a Cristo, ¿no? Entonces Dios usó la enfermedad en mi vida para atraerlo a Él, y de alguna manera pues eso sensibilizó el corazón de Él y aún más, ¿no? O sea, realmente darse cuenta que necesitaba a Cristo en su vida. Entonces, pues de ahí ellos ya dijéramos que se acercaron a Cristo, recibieron a Cristo, y pues ya yo crecí en ese ambiente, dijéramos, ya en ese ambiente cristiano. Ya mis papás ya iban a una iglesia, ya nos congregábamos. Pues yo te puedo decir que crecí en un hogar cristiano, ¿no? Pero pues en algún tiempo escuché que el hecho de que tú estuvieras en un garage no te hace ser un carro, ¿no? Un automóvil, ¿sí? Entonces, de ahí parte lo que ahora voy a compartirte para mi testimonio en lo personal. A pesar de que yo nací en un hogar cristiano, pues ni siquiera sabía que en Dios tenía una identidad, no sabía que tenía un propósito Dios en mi vida, o sea, estaba ignorante de muchas cosas, pues porque honestamente pues yo a Dios no lo veía como tal en mi vida. Sabía que íbamos a la iglesia los domingos, entre semana. Los cultos, la verdad, eran pues aburridos y tediosos para mí, porque pues duraban horas, ¿sí? La verdad, soy honesta y Dios lo sabe, ¿no? Para mí era así como que, híjoles, otra vez la iglesia. Pues ni modo, ¿no? Pues vámonos. Entonces, pues de ahí era así como que a Dios yo lo veía pues muy de lejito, ¿no? Nunca verdaderamente, es más, con decirte que ni siquiera recuerdo que yo haya hecho la oración de fe, ¿sí? Yo la oración de fe la vine a hacer o la vine a confesar cuando yo llegué a Fundación Emanuel, y de alguna manera pues se nos empezó a enseñar de diferente manera porque mal, veníamos enseñados mal. Entonces pues no recuerdo ni siquiera cuándo y en qué momento
fue cuando dijéramos, yo hice la oración de fe, ¿sí? de la etapa que yo te estoy hablando. Entonces, eso me llevó a tener muchos problemas porque pues empecé a crecer, obviamente pues la etapa de la adolescencia llegó a mi vida. Como no tenía una identidad en Cristo, pues empecé a batallar porque pues solamente íbamos a la iglesia los domingos, a las reuniones, pero no escudriñábamos la palabra como a hoy, ni siquiera sabíamos que teníamos que memorizar, no sabíamos que teníamos que transcribir para retener la palabra de Dios y practicarla, ¿no? Obviamente en nuestras vidas. Entonces fueron muchas situaciones que me llevaron a mí a el no tener ese fundamento en Cristo, a batallar en mi adolescencia. Cuando estuvimos yendo a la iglesia, pues fueron años, ¿no? Te estoy hablando de muchos años. Eh, Íbamos a una iglesia, surgieron situaciones ahí complicadillas y mis papás toman la decisión de decir, ¿saben qué? Pues nos salimos de la iglesia, ya no asistimos más a la iglesia, pero ya ahí en algún momento de la vida de mis padres conocimos Fundación Emanuel por el radio, porque en ese entonces estaba el programa y se transmitía por el radio y pues nos informamos, bueno, mis papás se informaron y fue así como conocimos a Fundación Emanuel. Pero en ese lapso, pues la verdad yo estaba en una situación muy complicada porque pues empecé a crecer, la adolescencia la empecé a vivir pues mal porque no tenía a Dios como fundamento y empecé a tomar malas decisiones, pensando que yo estaba haciendo las cosas bien y hasta un tanto pensando que yo estaba haciendo lo correcto, tenía la justificación, ¿no? De decir, no, es que pues es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera y empecé a tomar esas malas decisiones. A la iglesia donde, la última donde nos congregamos por ya muy poco tiempo, ahí conocí a una persona que obviamente pues no decía estar en Dios, pero pues con el tiempo me di cuenta que no eran así las cosas. Y pues con tristeza a mis 15, 16 años, pues conocí a este chico y obviamente pues él empezó a pretenderme. Y yo pensando que pues estaba bien porque iba a la iglesia, porque yo lo conocí dentro de la iglesia, pero vuelvo al mismo punto, o sea, iba a la iglesia, pero eso no quería decir que él verdaderamente fuera hijo de Dios, hoy lo entiendo. Y me doy cuenta de que pues fue usado hasta cierto punto por el enemigo y las circunstancias que yo estaba viviendo, pues de alguna manera me orillaron a tomar una mala decisión y aún peor, ¿no? Porque pues Dios yo no lo tomaba en cuenta en mi vida, ¿no? Entonces, pues al poco tiempo de que yo lo conozco, que como al año y medio, cuando yo cumplí a los 18 años, pues tomé la decisión de irme a vivir con él, sí. Tomé la decisión de irme a vivir con él pensando que yo estaba haciendo lo correcto, pero pues la verdad es que no es así. En la iglesia se me había enseñado, pues no sé, historias como la de David y Goliat, con las que tú vas creciendo, ¿no? Pero nunca como tal me habían dicho, ¿no? Y no conocía la palabra fornicación. Nunca me habían dicho que tenía que guardarme para llegar al matrimonio en pureza sexual. No me hablaban de que tenía que tener una comunión y una relación con Dios. Todo era prohibición. Todo es malo, hasta porque veíamos tele era malo, no te pongas pantalón, no uses el maquillaje, o sea, de entrada ya era aburrido para mí. Y de segunda, pues era como que todo es malo, o sea, es que todo lo que uno pueda hacer era mal. Entonces, cuando yo tomo la decisión de irme, pues también ahí está esa parte de que yo digo, bueno, pues ahora voy a poder hacer y deshacer y nadie me va a decir nada. Ya lo que ellos digan, lo que mis papás puedan decirme, pues ya no importa, porque de aquí en adelante yo empecé a tomar mis propias decisiones, para mal, obviamente, pero pues en ese momento pues no lo veían. Entonces, pues decido irme a vivir con esta persona. Desgraciadamente, pues fueron 5 años los que estuve viviendo pues en fornicación, porque esa es la palabra correcta.
A hoy a la luz de la palabra, pues Dios dice que eso es pecado y que a Dios eso no le agrada. Sin embargo, pues no lo entendía y menos sabía que el pecado de fornicación te trae muchas consecuencias. Sí, Dios te perdona, sí, Dios en su amor y en su misericordia, pues nos limpia de todo pecado, pero las consecuencias pues siempre están ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esa fue la parte que pues me tocó tener que lidiar con ella. Y a los 19 años, pues yo ya era mamá. A los 19 años ya era mamá de una pequeña. La situación con esta persona, pues cada vez fue empeorando más porque pues era una persona irresponsable, era una persona que no proveía. Yo tuve que salir o sacar la responsabilidad referente a la pequeña y pues en algún momento siento que esa parte de ser mamá, pues también Dios la utilizó en mi vida para hacerme ver, ¿no? Y darme cuenta que pues ya tenía yo a mi cargo a una pequeña, que qué le iba a enseñar, que qué le iba yo a transmitir, ¿no? De alguna manera Dios usó la vida de mi hija, pero aún todavía en ese tiempo, pues yo estaba renuente, ¿no? La verdad estaba renuente. Yo deseaba decir sí Dios, pero con mis hechos lo negaba. Desde el momento en el que yo a Dios no lo tenía presente, yo no quería nada con Dios, ¿sí? Aun cuando ya mis papás incluso ya asistían a las cárceles, porque esto que te estoy hablando, pues transcurrió rápido. Hoy que me doy cuenta, digo, transcurrió rápido, ellos ya entraban a la cárcel, ellos ya se estaban involucrando en el ministerio carcelario. Y aun cuando te vuelvo a repetir, yo nací en un hogar cristiano, pues la verdad no, yo no quería nada con Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo pues el deseo de mi carne, yo estaba viviendo ahora sí que pues como yo quería vivir, ¿no? Y alejada de Dios. Entonces, pues te comento, pues seguí con esta persona viviendo, la niña de alguna manera siento que Dios la usó para hacerme ver que no estaba viviendo correctamente y pues de alguna manera dijéramos que la gota que derramó el vaso fue que ya al final de la relación o casi al final de los meses, pues ya él ya se alcoholizaba, imagínate, alcoholizado, sin dinero, nunca de todo el tiempo que viví con él, nunca tomó la responsabilidad de salirse a rentar, o sea, siempre con la mamá, o sea, estaba viviendo una situación muy complicada que digo, a hoy me doy cuenta, ¿no? No tuve por qué haberla vivido, no tuve por qué haber pasado por eso, pero también la otra parte que me doy cuenta que aquí se cumple la palabra de Dios, ¿no? Dice que todos los que le aman a Él, todas las cosas de alguna manera, pues nos ayudan para bien. A los que conforman el propósito de Cristo, pues somos llamados. Muchos, o yo lo hablo por mí, yo ni siquiera sabía que tenía Dios un propósito en mi vida. ¿Por qué? Pues porque no leía la Biblia, porque no me daba la tarea pues de realmente conocer a Cristo, ¿sí? De tener una relación con Él. La iglesia, pues solo me vendió religiosidad y religiosidad más religiosidad, ¿no? Entonces, cuando llega el punto donde ya esta persona incluso pues ya alcoholizada, sin dinero, con muchos problemas, ya a grado de quererme ya golpear, pues yo también fue como que el foco rojo, ¿no? Donde yo dije, pues no, esto ya, pues ya se rebasó el límite, ya son muchas situaciones complicadas, pues me tocó tomar la decisión de decir, pues o sigues adelante o aquí le paras, ¿no? Y sabiendo de antemano que, pues muy dentro de mi corazón yo sabía que si estaba viviendo de esa manera era porque yo así lo decidía. Hasta el punto donde pues igual, de alguna manera, pues Dios tocó mi corazón, ¿no? Dios tocó mi corazón y sé que parte de todo eso fue pues que mi mamá siempre estuvo orando por mí. Yo le agradezco mucho a Dios por la vida de mi mamá porque yo sé que las oraciones de ella, pues Dios las contestó en su tiempo, pero las contestó. Sé que es gracias a Dios que hoy soy lo que soy, por Dios primeramente, pero también por mi mamá, porque siempre estuvo orando por mí desde que yo comencé con esa relación. Mi mamá, mi papá siempre estuvieron orando por mí, pidiéndole a Dios que Él hiciera su obra en mí.
Y yo sé que al final fue Dios el que obró en mi vida, porque pues tomé la decisión de dejarlo ya con la niña y ahora sí que pues yo dije pues tengo que salir adelante, ¿no? Ya mis papás pues siempre me habían apoyado, no era la primera ni la última vez que lo hacían. Entonces yo le digo a mis papás, ¿saben qué? Pues denme una oportunidad más, denme una oportunidad porque ellos ya no me creían. ¿Por qué? Porque 2 o 3 ocasiones había intentado dejarlo y volví a reincidir, volvía a buscar el pretexto perfecto y yo regresaba con él. Entonces yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Pues dame una oportunidad, quiero regresarme a la casa y pues voy pues a tratar de hacer las cosas bien. Ella me dice, pues si ya es tu decisión y si esta vez va a ser verdaderamente real, pues adelante. Me da la oportunidad, regreso a mi casa pues de alguna manera pues yo sabía que si no era entregando mi vida a Cristo, pues no iba a poder salir de esa situación. Le doy gracias a Dios porque pues fue ahí donde creo yo que yo tuve realmente ese nacimiento nuevo en Cristo. Y fue ahí donde yo le dije, sabes que mira, ya no puedo, ya no quiero seguir viviendo de la manera en la que estoy viviendo, porque fíjate, a pesar de que iba a la iglesia, a pesar de que tenía, dijéramos, los fundamentos cristianos, pues empecé a tomar malas decisiones y también llegó el punto donde yo también me alcoholizaba, porque pues pensaba que de esa manera pues yo aliviaba mis penas, pensaba que de esa manera, ahí me desahogaba y ese tipo de cosas. Y qué triste, ¿no? Porque teniendo la solución en mis manos, pues batallé y sufrí por causa de mi rebeldía, por causa de aferrarme a algo que Dios no tenía para mí, sin embargo, pues yo me aferré a ello. Entonces fue en ese tiempo cuando, pues la verdad, me rendí a Cristo, ¿no? Y le dije, sabes qué, mira, ya no puedo, estoy harta de vivir como estoy viviendo, pues ayúdame, ayúdame. Yo he escuchado de ti, desde niña he oído hablar de ti, pero pues no te conozco, ¿no? O sea, en realidad yo no te conozco, pero pues ayúdame, yo quiero salir de esta situación y ahora más por mi niña, ayúdame. Y pues siento que fue en ese momento cuando yo me rendí a Cristo, sí, cuando yo le entregué mi vida a Él verdaderamente. Y pues pasó un tiempo, un lapso que habrá sido a lo mejor un año prácticamente en el que pues me dejé de esta persona, él se desobligó más y totalmente de la niña y ahora sí que pues yo y mis papás pues siempre me apoyaron, de alguna manera pues logré salir adelante y pues esa fue la parte que me tocó vivir pues por mi desobediencia, ¿no? Porque siempre los papás nos van a aconsejar, nos van a decir, mira, esto no te conviene, mira esto, mira, pero de nosotros ya depende, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera esa fue la parte que Dios tuvo que usar en mi vida para pues hacerme reconocer que lo necesitaba. Ya te comento, mis padres ya estaban en el ministerio carcelario, ya mi mamá me había hecho la propuesta, mira, ¿por qué no entramos? Para que veas, para que conozcas, para que te des cuenta de lo que se tratan. Y aun cuando yo ya, si tú quieres, ya estaba en el proceso de ya querer hacer las cosas bien en Dios y ese tipo de cosas, pues seguía batallando, ¿no? Seguía batallando con muchas cosas, seguía batallando con deficiencias que digo, hasta el día de hoy, pues son situaciones con las que batallamos hasta el día de hoy, pero hoy es la diferencia que pues ya no estamos solos, ¿no? Que Cristo está con nosotros, que Cristo va con nosotros y esa es la ventaja, ¿no? Ya en ese tiempo, pues empecé a involucrarme, a entrar a las cárceles y pues la verdad que qué bendición poder entrar a ese lugar y compartir con las chicas y darme cuenta que a lo mejor yo no había matado, yo no había robado, a lo mejor yo no había cometido esa clase de pecados, pero darme cuenta que era igual o peor que ellas, porque en mí reprimía muchas cosas, ¿sí? Reprimía muchas cosas, tenía mucho resentimiento, tenía mucho coraje en contra de esa persona
Y eso era hasta cierto punto me hacía darme cuenta, pues que yo no era mejor persona que ellas que están allá adentro. Entonces, al convivir con ellas, pues Dios también empezó a usar muchos testimonios de ellas para acercarme cada vez más a Él. La verdad, soy honesta, ni yo misma sé en qué momento Dios hizo tal la obra en mi vida que no sé en qué momento ya yo te pudiera decir, ya estaba del otro lado. Ya fue cuando de alguna manera pues yo ya estaba más firme en Dios, ya tenía las bases bíblicas, porque nada de lo que hoy conozco, yo lo conocía cuando en mi adolescencia o en mi niñez cuando iba a las reuniones, ¿no? A la iglesia. Entonces, hoy el tipo de enseñanza que tenemos, el tipo de enseñanza que a través de Fundación, de nuestro hermano Alberto, hemos adquirido, pues la verdad es una bendición. Es una bendición porque es solamente la palabra y la palabra y la palabra y no es como tal el concepto o lo que mi hermano cree, ¿no? Al contrario, es solamente el consejo de Dios a través de su palabra y pues es en ese momento cuando empiezo a involucrarme más en el ministerio de las cárceles y te vuelvo a repetir, pues es una bendición poder entrar, compartir con ellas. Y bueno, no obstante, ya teniendo esa bendición, pues Dios empezó a obrar en mi vida en el sentido de que ya al no tener yo ningún tipo de relación con el papá de la niña, pues yo lo veía así, yo decía, bueno, ya no estoy con él, ya la niña está creciendo, pero pues ahora, ¿qué va a pasar? Todavía en esos tiempos era así como que si oyes dado o que se diga algo mal de una mamá soltera en ese entonces era todavía el doble, ¿no? Hoy es un poco menos ante la sociedad, pero sabemos que ante Jesús, pues es lo mismo antes y ahora. Entonces, pues yo le agradezco a Dios porque lo que en algún momento pensé que no iba a tener una familia, que mi hija iba a crecer sin la figura paterna, de alguna manera, pues Dios puso a la persona que iba a ser para mí. Y en un lapso de un año y medio, te estoy hablando, pues Dios me dio a la persona que hoy es mi esposo. Con él, pues tuvimos ya dos hijos más y con la primera pequeña, pues tenemos 3 hijos. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios porque lo que para mí era imposible, para Dios, pues todo es posible y Él restaura, él da, Él quita, pero a final de cuentas, pues Él sabe cómo hacen las cosas. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios porque hoy tengo una familia. Mi esposo, gracias a Dios, pues también recibió a Cristo en su momento, con problemas, con situaciones, pero ahí estamos, porque el caminar con Dios, pues no es fácil, pero tampoco es imposible. La ventaja aquí es que Cristo va de nuestra mano, Cristo va delante de nosotros, siempre y cuando nosotros también le entreguemos nuestra voluntad. Entonces, pues la verdad, pues, ¿qué más te puedo decir, no? Ahí está otro testimonio más, un claro ejemplo de que Cristo cambia, Cristo transforma, que Cristo es la solución para cada uno de tus problemas. Y te lo digo yo por experiencia, cuando mi vida estaba vacía, cuando no tenía sentido, porque de verdad que yo no tenía sentido en mi vida. Como no sabía que Dios tenía un propósito en mi vida, iba caminando pero sin sentido. Entonces, hoy que tengo a Cristo de mi lado, créeme que problemas los tengo, dificultades siempre van a estar ahí, pero con Cristo todo es más ligero y su palabra lo dijo al principio. Lleven mi yugo, ¿sí? Y pues ahora sí que esa es la parte fundamental, que ya no estamos solos, Cristo está con nosotros y tal vez no te puedo entender en una adicción o en algunas otras áreas, pero en lo que sí te puedo entender es que llega el momento en el que te cansas, llega el momento en el que el pecado también te hastía, llega el momento en el que necesitas a Cristo en tu vida y que es cuando te rindes por completo a Dios y de lo demás Él se encarga, ¿sí? De lo demás Él se encarga, entonces pues eh, ¿qué más pudiera yo decirte, no? O sea, ¿qué más pudiera hoy yo compartirte más que, pues, que sigas adelante,
aún los que ya conocemos a Cristo y aún si no conoces a Cristo, Él es la única persona que te puede ayudar. Él es la solución a tus problemas, llámese como se llame el problema. ¿Sí? Por eso esta reunión comienza diciendo pues que Cristo te puede salvar, porque esa es la realidad, Cristo te puede salvar. Y pues les agradezco mucho, que el Señor les bendiga y pues ánimo y adelante. ¿Sí? Gracias por el tiempo.